En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, hemos oído cómo este rey que invitó a todos... Perdón, no he leído, ¿verdad? La epístola. Voy a leer la epístola y el Evangelio. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, renovaos en el espíritu en el interior de vuestro espíritu, y vestíos del hombre nuevo, que ha sido criado a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Por lo cual, renunciando a la mentira, cada cual hable verdad a su prójimo, pues somos miembros unos de otros. Si os enojáis, no pequéis. No se ponga el sol sin que pase vuestra ira. No deis entrada al diablo. El que hurtaba, ya no hurte. Antes bien trabaje con sus manos en cosas buenas, para tener con qué socorrer al que padece necesidad. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo hablaba Jesús a los príncipes de los sacerdotes y fariseos en parábolas diciendo: semejante es el reino de los cielos a un rey que celebró las bodas de su hijo y envió sus criados para que le llamasen a los convidados a las bodas, mas no querían ir. Envió de nuevo otros criados diciendo: decid a los convidados, sabed que tengo dispuesto el banquete. He hecho matar mis terneros y cebones, y todo está a punto. Venid a las bodas. Mas ellos no hicieron caso, y se fueron, uno a su granja, otro a sus negocios. Los demás echaron mano a los criados, y después de ultrajarlos, los mataron. El rey al oírlo se irritó, y enviando sus tropas acabó con aquellos homicidas, y puso fuego a su ciudad. Luego dijo a sus criados: las bodas están preparadas, mas los convidados no fueron dignos. Id pues a las salidas de los caminos, y a cuantos halléis, llamadlos a las bodas. Los criados saliendo a los caminos reunieron cuantos hallaron, malos y buenos, y la sala se llenó de comensales. Entró el rey para ver a los comensales, y vio allí un hombre que no estaba con vestido nupcial, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin vestido nupcial? Mas él enmudeció. Entonces dijo el rey a sus ministros: atado de pies y manos, arrojadle fuera a las tinieblas. Allí será el llorar y crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, todos estamos invitados a este festín de este rey que, según esta parábola, invitó a muchas personas a sus bodas y a las bodas de su hijo. Y llamó a todos para que participaran en estas bodas. Normalmente, cuando somos invitados a una festividad así, pues todo es gratis, y debería ser fácil, y debería ser pues no se nos pide algo que es difícil para nosotros, sino más bien agradable y fácil. Así que Dios nos llama al cielo a todos, y lo que quiere es hacernos felices, ¿verdad? Todos nos llama, y por eso nos envía a sus ministros, puede ser a los sacerdotes, o puede ser también todos aquellos que en la historia contribuyeron a traernos el mensaje de Dios, ¿verdad? Los apóstoles, los santos, los papas, los buenos papas, y que nos transmitieron esa invitación. Estamos invitados a ir al cielo.
Entonces, hay personas que, aunque se digan católicos, no lo toman muy en serio, ¿verdad? Sí, lo consideran, pero de una manera un poco secundaria. Y entonces le dan preferencia a sus ocupaciones, ¿verdad? Es que yo tengo algo que hacer, es que yo tengo que ir acá, me invitaron, o tengo un negocio, y posponen el tiempo de su conversión, posponen por ejemplo, hacer las obras que Dios nos pide, ¿verdad? Por ejemplo, rezar, posponen ir a misa, y encuentran siempre una buena razón. Entonces hay que tener claro que la misa obliga bajo pecado mortal, ¿verdad? Y que a veces nosotros no tenemos una razón suficiente para faltar la misa. Entonces debe haber una razón seria, porque sí la puede haber, porque a veces las personas están enfermas. Puede pasar que una persona esté enferma y que si sale se va a poner peor, y puede ser, o que tenga algo muy importante que hacer, ¿verdad? Puede pasar. Entonces hay que tener claro en nuestra mente que cuando se puede y cuando no se puede, porque hoy mucha gente le da mucha importancia a veces a cosas secundarias, ¿verdad? Y les da demasiada importancia y consideran que eso es una razón suficiente, y a veces no lo es. Puede serlo, pero un compromiso muy importante puede ser pero tiene que ser algo importante, tiene que ser algo serio, tiene que ser algo que se justifique, porque la obligación de la misa pues es muy grave, es grave. Si uno no va a misa sin razón, es un pecado grave, hace un pecado grave. Bueno, hay personas que a veces, por ejemplo, si viven a una gran distancia, ¿verdad? Por ejemplo, a veces no es obligatorio cuando es una distancia muy grande, ¿verdad? Pero visto que hoy hay muy pocos sacerdotes de la tradición y que a veces no hay misa siempre, entonces cuando hay misa, entonces se justifica hacer un especial esfuerzo. ¿Por qué? Porque no hay misa en otros momentos. Entonces debemos, por un lado, cumplir el precepto de asistencia a la misa, y por otro lado, la necesidad que tenemos de recibir las gracias para continuar bien la vida que necesitamos, las gracias para santificarnos, para salvarnos. Entonces necesitamos ir a misa, de todos modos, por necesidad. Entonces, yo he visto ahora que he estado en Estados Unidos, personas que una persona, por ejemplo, viajó toda la noche para tener la misa. Y no iba sola, iba con sus hijos, con sus niños. Y los niños durmieron en el coche, pero no es cómodo eso. Y hizo toda la noche para ir a misa. Y hay otras personas así que hacen 5 horas, 6 horas para poder tener la misa, porque no siempre tienen la oportunidad de tener la misa tridentina con un sacerdote que no esté comprometido con Roma, que un sacerdote que no esté haciendo pactos con los enemigos de Dios que están destruyendo la iglesia. Entonces hoy no es suficiente el hecho de decir, bueno, es que es la misa tradicional. Es verdad, es muy importante la misa, pero también hay que ver si el sacerdote que dice la misa profesa toda la fe, que no profesa la nueva fe conciliar, porque eso es una razón suficiente para que uno no pueda ir a misa. Entonces, un sacerdote que está comprometido con los enemigos de Dios, eso justifica que yo no vaya a misa con él, como lo hizo Santo Cura de Ars cuando era joven.
que había sacerdotes que habían jurado obediencia al gobierno liberal, que estaba incitando a la desobediencia al Papa en ese momento, y que en ese tiempo el Papa estaba bien y la Iglesia normalmente estaba bien, pero había sacerdotes que estaban juramentados con el gobierno, allí, que eso fue en Francia. Entonces los buenos católicos no iban a esas misas porque ese sacerdote estaba comprometido con esa especie de cisma con la Iglesia, y entonces no iban a esas misas. O sea, aunque la misa fuera buena, aunque la misa estuviera bien dicha, aunque lo que dice el sacerdote aparentemente estaba bien, entonces en ciertos casos no podemos ir a misa con algún sacerdote que esté en el mismo plan, o que esté en la herejía, o que esté en franca desobediencia, ¿verdad? Porque en nuestro caso no es un caso de desobediencia, sino un caso de necesidad. La que estamos nosotros no podemos obedecer, no es porque queramos ser desobedientes, sino porque no podemos. Si tenemos un superior que nos pide algo que va contra nuestra conciencia, entonces debemos desobedecer, pero es una desobediencia aparente, no es real. En realidad, a veces hay que desobedecer a los hombres para obedecer a Dios, como decían los apóstoles, ¿verdad? Cuando los interrogaron a San Pedro, y me parece que era otro apóstol, era San Juan, tal vez, y los sumos sacerdotes les dijeron que no predicaran el nombre de Jesús. Entonces ellos dijeron que no, que iban a seguir predicando, y la razón que dijeron pues es: nosotros debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y no estaban realmente desobedeciendo, sino que cuando un superior desobedece a Dios de una manera franca en cosas graves, en cosas pecaminosas, debemos desobedecerlo para obedecer a Dios. Entonces, eso es bastante raro, a veces no pasa muy seguido. En general, los superiores deberían estar bien y deberían hacer bien su deber, pero en esta época no es así. Entonces estamos hoy en la obligación de alejarnos de todos esos, no solo de cosas malas que hay en el mundo, sino incluso hoy en la misma iglesia hay esas situaciones en las cuales uno está obligado a decir no. Y es una aparente desobediencia, pero estamos desobedeciendo a los hombres para obedecer a Dios. Entonces es un caso extraordinario, porque en general en la iglesia no pasaba así, pero hoy sí. Entonces hoy, con aquellos sacerdotes, con aquellos eclesiásticos que están comprometidos con el error, o que están teniendo una actitud equívoca, hay que alejarse de ellos. Entonces, por eso hoy se hace más necesario, pues, cuando hay misa, porque no seguido hay sacerdotes, pues hacer un esfuerzo especial para asistir, ¿verdad? Y yo, pues, en Estados Unidos he visto que hay muchas personas, como es un país muy grande y hay grandes distancias, y a veces no se puede visitar a todos, entonces a veces el padre Hyuko o yo vamos a visitar a pequeños grupos que están un poquito en diferentes lados, y a veces que hay misa en un lugar, entonces la gente viene desde muy lejos, a veces hacen hasta 10 horas de coche para poder tener la misa, pero ahí se ve que sí tienen fe, porque pues eso es un gran esfuerzo para tener la misa, pero no es todo el tiempo. Hay personas que tienen la misa 2 veces al año, incluso menos, pero se mantienen en su fe,
porque a pesar de todo son gente que se ve que cercana a Dios, porque por no querer hacer compromiso con el error, pues en su casa dicen el rosario, asisten de una manera espiritual a la misa, diciendo el rosario, se unen espiritualmente a una misa católica que esté siendo dicha en algún lugar del mundo en ese momento, y es una asistencia espiritual a la misa. Y reciben gracias porque se ve que esas personas son personas normales, son personas que están cerca de Dios, que se portan bien. Entonces, en casos así, Dios da gracias suplementarias. No hay que pensar que Dios nos abandona, ¿verdad? Porque a veces, es que no puedo ir a misa, no tengo lugar donde ir a misa, entonces Dios me abandona. No, Dios da gracias especiales en tiempos especiales. Entonces no hay que desesperar, pero sí les aconsejo que hagan siempre, que digan su rosario todos los días, hagan únanse a alguna misa que esté siendo dicha en ese momento, y al final del rosario hagan su comunión espiritual. Y así de cierta manera se unen a la misa todos los días. Y reciben gracias que normalmente no recibirían si estuviéramos en una época normal, en la cual Dios normalmente la vía común es la asistencia a la misa. En otros tiempos, cuando la iglesia no estaba con problemas, pues cualquier parroquia uno podía ir a misa tranquilamente, ¿verdad? Normalmente recibía las gracias que necesita cuando iba a misa, pero hoy que estamos en una situación tan difícil, entonces Dios da gracias especiales en épocas especiales, y no debemos desanimarnos, mantener nuestra fe. Es cierto que nos sentimos un poquito aislados porque no queremos colaborar con personas que están comprometidas con el error, con el error conciliar, con el error de la nueva iglesia y de la nueva enseñanza, nueva misa, todo nuevo. Entonces no podemos, no estamos de acuerdo, pero tampoco podemos colaborar con ellos. Entonces por eso insistimos, no vayan a esas misas, sobre todo la nueva misa que está hecha con el espíritu protestante, y que aunque hubo casos en la resistencia de algunos que decían a los fieles, sí, es que si no hay misa, pues vayan a la misa moderna. Pues ¿qué tipo de resistencia es esa? ¿Verdad? Que alguien que dice, un sacerdote que le dice a los fieles que puedan ir a esas misas, ¿qué tipo de resistencia es esa? Entonces, no hay que comprometerse con el mal, ¿verdad? Y también que el mismo Monseñor Lefebvre desaconsejaba ir a las misas Ecclesia Dei, a las misas Ecclesia Dei que estaban comprometidas con Roma, porque aceptan el concilio, porque aceptan la nueva doctrina, aceptan todo, ¿verdad?, en la misa moderna, y que nada más quieren la misa tradicional. Y dicen, sí, la misa tradicional, pero no estamos contra la nueva misa. Y es lo que les hacen firmar cuando Roma les da el permiso de tener la misa tradicional, les hacen firmar diciendo, sí, yo no estoy contra el concilio, yo no estoy contra la nueva misa, yo quiero la misa tradicional porque es mi preferencia personal. Es como si fuera una cuestión de folclore, como si fuera una cuestión de gustos. Y entonces, al firmar eso, al aceptar esa situación, ellos están aceptando algo que debería ser contra la conciencia. Es como decir, bueno, que yo acepto algo que está mal con tal de que me den el permiso, pero yo no puedo aceptar algo que está contra Dios, que es contra la ley de Dios. No puedo aceptar
con tal de tener un beneficio. Es el caso de los mártires, ¿verdad? Los mártires les decían, ¿no? Es que si tú no crees en estos dioses paganos, no crees en los ídolos, pues nada más ponles un granito de incienso. Y ya con eso, ya te dejamos hacer lo que quieras. Pero por lo menos vas y le pones un granito de incienso. No es nada difícil, es muy sencillo. Pero los católicos decían, no, es que ese acto, aunque sea pequeñito, yo estoy dando culto a un Dios que no es Dios. Y estoy ofendiendo a mi Dios. Y entonces sería pecado mortal. Entonces, aunque me maten, yo no lo voy a hacer eso. Es que no, después ya no te vamos a decir nada. O como en el tiempo de los macabeos, que había un anciano que en aquel tiempo Dios había prohibido comer carne de puerco, estaba prohibido por Dios. Entonces, era un acto muy grave en ese momento. Dios levantó esta prohibición, pero en ese tiempo sí estaba prohibido por Dios. Entonces le dijeron al anciano, es que tienes que comer carne de puerco porque los paganos que habían conquistado Israel en ese tiempo, los obligaban a comer de eso, si no los mataban. Entonces este anciano le dijeron, mira, no, ¿sabes qué vamos a hacer? Te vamos a poner carne de res y tú haces, y te vamos a decirle a la gente que es carne de puerco, de cerdo, y tú con eso no vas a comer carne de cerdo, pero ellos así ya no te van a molestar. Entonces él dijo, no puedo hacer eso porque estoy dando mal ejemplo, y el mal ejemplo en estas situaciones es pecado mortal, es un pecado grave. Entonces yo voy a pasar como que si hice un acto malo y yo voy a dar ese mal ejemplo, y además los otros me van a imitar. Entonces dijo, no puedo comer de eso aunque me maten, y lo mataron porque él no quiso simular que había comido carne de cerdo. Entonces, y se fijan bien, toda la historia, todos los mártires, todos murieron por razones de fe, porque no querían aceptar algo que era contra su fe, y todos murieron por eso. Entonces, en la iglesia, cuando se habla de mártires, siempre los mártires son por razones de fe. Entonces, hoy se minimiza el principio de la fe. Entonces, hoy lo que cuenta en este mundo conciliar es la armonía entre la gente, que todos seamos amigos, que grandes sonrisas, que todos, que haya la paz, que no haya problemas, y todos contentos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer reuniones ecuménicas en la cual cada quien reza a su Dios. Entonces, reuniones organizadas por la Iglesia Conciliar. Es que están fomentando directamente el culto, falsos cultos. Y cuando hicieron la reunión de Asís, pues en la misma basílica de Asís le pusieron, este altar lo van a usar los budistas, este altar lo van a usar los musulmanes, este altar lo van a usar los sintoístas. Cada religión tenía su altar en una iglesia católica, en una basílica. Y eso es con una colaboración directa con un culto pagano. Entonces cada culto hacía su rito en una iglesia católica. Entonces eso es colaborar directamente a promover una religión falsa. Eso es un pecado muy grave. Entonces es como si hicieran de una iglesia católica un panteón, ¿verdad? Como hacían los romanos, en el cual tenían todos los ídolos de las provincias de Roma. Cada ídolo de cada provincia estaba ahí en el panteón. Pues es el mismo principio.
lo que hicieron en Asís y que lo han repetido muchas veces. O sea, primero lo hizo el Papa Juan Pablo II y después lo volvieron a hacer en otros lados, en muchas situaciones, y no solo los papas, sino también muchos obispos han hecho ceremonias en todo el mundo así. Ya la gente se acostumbró a eso, pero es un acto que va directamente contra nuestra religión. Entonces, pensemos que los mártires, todos los mártires que murieron, todo fue por razones de fe. Entonces, cuando la Iglesia declara que una persona es mártir, que es santo, porque fue mártir, entonces siempre se examina para ver por qué razón lo mataron, ¿verdad? Porque a veces matan a las personas por razones que no son de fe. Y esa persona pues no es mártir. Entonces, la Iglesia examina si tal persona murió por razones de fe. Entonces a veces lo declara santo, y muchos santos que son mártires, pues fue porque no quisieron renegar de su fe, aunque fuera en un detallito. Es que la fe o se toma toda o no se toma, y así llegaron a ser santos y mártires. Entonces siempre fue por razones de fe. Y la Iglesia siempre, cuando canonizó santos antes del concilio, siempre se examinaba todo lo que había escrito esta persona, todo lo que había dicho, todo lo que había hablado, y para ver si hay algo en sus palabras, en su vida, estaba contra la fe. Y si encontraban algo que estaba contra la fe, pues decían, esta persona no puede ser santo, no podemos declararlo santo porque tiene algo contra la fe. Así que la Iglesia siempre le ha dado suma importancia a la fe, a la práctica de la fe. Y pues no leemos es que esta persona practicó, bueno, también se examina sobre eso, pero no se le da tanta importancia como a la cuestión de la fe. En todas las canonizaciones siempre fue así. A veces se hacía un examen que duraba años, a veces duraba siglos, y siempre se examinaba si su fe era íntegra. Pero hoy ya la gente ha adquirido una mentalidad que las convicciones, que los principios, que el amor a la verdad no es lo más importante. Lo más importante hoy para la gente es que seamos amigos, que tengamos caridad, pero una caridad sin fe es una falsificación de la caridad. Entonces, hoy la gente piensa así. Entonces, es que ven que los protestantes, los católicos son amigos. Qué bonito ejemplo de caridad. Pura ilusión. No es posible, no hay caridad ahí donde no hay fe. Y cuando se está ofendiendo a la fe, se está ofendiendo a Dios. Entonces, Dios nos libre de esa manera de falsificar la invitación de este rey a su cena, ¿verdad? La cena que Dios nos llama es a la cena de la Iglesia, no a la cena de ecuménica, a la cual todos se reúnen para festejar otra cosa que no es la fe, que no es la fe católica, que no es la verdadera caridad. Y esa falsificación no es la que Dios quiere, ¿verdad? Porque esos invitados que se negaron de ir a la cena de este rey, uno dice, pues yo tengo otro compromiso, probablemente sería que quería ir a otra fiesta o que quería ir a hacer otra actividad. Bueno, pues esos son los que no quieren ir a la fe de la Iglesia, la verdadera Iglesia, porque hay una sola que es verdadera y las otras no lo son. Entonces, esta cena a la cual nos llama Dios
no es cualquier cena, porque hay muchas personas que también se reúnen para festejar por diferentes razones, pero no, aquí se refiere a la cena del cielo, a la cena, a la iglesia que ya comienza en esta vida. Cuando nosotros vamos a la misa verdadera, ya estamos participando a la cena del cielo. ¿Por qué? Porque recibimos el pan del cielo, que es la Eucaristía. Recibimos y practicamos la fe, porque en la misa también Dios hace que nuestra fe crezca, y si la fe crece, pues también todas las virtudes, ¿verdad? ¿Por qué yo tengo la fe de esperanza? Porque yo creo, es porque yo tengo la fe. ¿Por qué yo amo? Pues porque la fe me dice que hay que amar a Dios, que es infinitamente bueno, y a mi prójimo como a mí mismo. Es lo que enseña la fe. Entonces, sin la fe yo no puedo practicar la caridad. O todas las virtudes, si nos fijamos bien, todas las virtudes se refieren a la fe, todas. Por ejemplo, la prudencia, o sea, es esa virtud que nos ayuda a encontrar los medios convenientes, no cualquier medio, los medios convenientes para ir al cielo. Pero ¿cuándo están esos medios? Pues son los medios que la fe nos enseña. La fe nos dice cómo ser prudentes. O la justicia. ¿Por qué hay que respetar el bien del prójimo? Pues porque Dios lo ha dicho y es objeto de fe, la enseñanza de Jesucristo. Entonces siempre la fe nos dice que está bien, que está mal. Todas las virtudes están moderadas, dirigidas por la fe. Así que por eso hoy insistimos mucho. Monseñor Lefebvre insistía mucho siempre que en sus sermones hablaba mucho de la fe, porque también hoy ya la gente tiene una fe, un concepto de la fe que está deformado, o si no, por lo menos le da muy poca importancia, lo ven como algo secundario. Entonces, no, pues la fe es una virtud que es la base y la moderadora de todas las virtudes. Por eso la Iglesia, cuando canonizaba hacia nuevos santos, primero examinaba su fe antes que las demás virtudes, porque pues sí, podía ser que tuvieran otras virtudes, ¿verdad? Esos santos tenían virtudes de paciencia, de bondad, de misericordia, tantas virtudes, ¿no? Pero la Iglesia examinaba primero su fe, ¿verdad? Porque hay herejes que han hecho un aparente bien, pero todas esas buenas acciones, humanamente hablando, no estaban fundamentadas en razones de fe. Entonces volvía una especie de superstición, porque no estaba fundado en la fe. Entonces las falsas religiones, los nuevas, como digamos, religiones protestantes, cuando uno se fijaba bien, pues no practicaban bien las virtudes porque no tenían la verdadera fe. Ahí se ve la importancia de conocer bien nuestra religión. Y no es una fe que es como hoy se entiende, ¿no? Hoy la gente entiende la fe como una especie de entusiasmo, de devoción, de exaltación. No, la fe es la adhesión de nuestra mente a la verdad de Dios. Yo creo lo que Dios ha dicho. Yo acepto lo que Dios dijo. Eso es fe. Es que yo siento bonito. Yo tengo sentimientos de alegría, no sé. Y dice, es que eso es mucha fe. No, eso pudiera ser devoción, pudiera ser entusiasmo, bueno, pero ¿es verdadera devoción? ¿Es verdadero entusiasmo? ¿Cómo saberlo? Si es verdadera fe. Si es verdadera fe, entonces sí es verdadera devoción. Si es verdadera fe, entonces sí hay un sano entusiasmo, un celo bueno. No es fanatismo. Bueno, el fanatismo es cuando yo no estoy fundamentado en la fe. Eso es ser fanático, porque no estamos fundamentados en las verdaderas razones
que son divinas. ¿Y dónde están las razones divinas? En la enseñanza de la fe, lo que Dios dijo, la enseñanza de la iglesia, que siempre fue igual, que siempre fue todo lo de todos los 20 siglos, siempre fue la misma enseñanza. No es que fulanito, es que a mí este sacerdote me cae bien, este sacerdote no me cae bien. No es eso. El sacerdote lo que hace es repetir la enseñanza de la iglesia y debemos aceptarla. Aunque, este sacerdote me cae antipático, pero si me enseña la fe, pues tengo que aceptarlo, aunque no me caiga simpático. No es cuestión humana, es una cuestión de fe. Entonces, hay siempre que ver eso de esa manera, ¿verdad? Porque hay personas que examinan a los sacerdotes y si no les caen bien, no aceptan lo que les dicen. Pongamos que algún sacerdote tiene un defecto, puede pasar. Entonces dicen, es que él es así. Entonces cuando me dice algo, me niego a aceptarlo porque lo dice él. En lugar de ver que el sacerdote representa a Dios, el ministro de Dios, y no debemos ver tanto la persona, sino el representante de Dios. Entonces esa mentalidad hace mucho daño, porque hay personas que son muy racionalistas o muy críticas, y a veces eso pasa incluso entre los católicos de la tradición, que están examinando todo lo que hace un sacerdote, y si algo no les gusta, entonces ya no obedecen, ya no quieren hacer lo que el sacerdote les dice, y hasta les parece que es falso, ¿no? Es que porque lo dice él, entonces es falso, no lo toman como algo verdadero. Y son tonterías, ¿verdad? Entonces, no hay que ver tanto la persona humanamente hablando, ¿verdad? Sino lo que representa. Entonces, los sacerdotes tienen la gracia de Dios para enseñar, para transmitir la gracia, y hay que ver eso porque es muy importante. Sí, entonces sí, hay sacerdotes que son buenos, que son, pongamos, santos, pues es más fácil obedecerlos, ¿verdad? Porque estamos en una situación que nos facilita las cosas. Pero si pasara que un sacerdote tuviera algún defecto, que no sea por eso que nosotros vamos a negar todo lo que él dice. Entonces, así como hay papás a veces que son desagradables o que no saben decir las cosas a los hijos, o que son un poco tiranos, pero no quiere decir que siempre estén equivocados en lo que dicen. Entonces hay hijos que se niegan y dicen, no, es que lo dijo él, entonces no lo hago. Es que lo dijo él, entonces debe ser falso. Pues no forzosamente. Puede pasar, pues sí, puede pasar, pero en general no. Entonces la obediencia es buena, es una cosa buena la obediencia. Entonces hay que obedecer. Jesús, el Padre, nos llama a estas bodas eternas por medio de la iglesia. Y así como aquí en el Evangelio habla de que envió sus servidores a decirle a la gente, vengan a las bodas. Y algunos no solo no los escucharon, sino hasta que mataron a los servidores. Esos servidores son todos esos buenos sacerdotes que en la historia de la iglesia hicieron su deber y trataron de salvar las almas, y que muchas veces fueron tratados mal por hacer su deber, o fueron mártires, o fueron simplemente perseguidos, o simplemente ignorados porque querían hacer su deber. Así como yo pienso mucho en Monseñor Lefebvre, como él nos recordó toda la tradición. No era una persona original, o no era una persona que le gustaba eso del culto a la personalidad. No, él era una persona que era muy desinteresado, y él nos transmitió lo que él sabía
como él decía, lo que recibí, yo lo transmití, y no era una persona especialmente apegada a su ego, y nos transmitió lo que la Iglesia siempre enseñó. Entonces, hay que verlo así. Entonces, no, hay personas que se apegan a los sacerdotes por razones humanas. Es que porque me simpatiza, porque... No, todo eso no es sano. Hay que apegarse a los sacerdotes que respetan la tradición, que nos transmiten la verdadera tradición, que nos transmiten la verdadera fe, y no solo la verdadera fe, sino la actitud que corresponde a la fe. Porque hay personas que dicen, es que yo acepto toda la fe, pero en sus actos desdicen. Entonces, quieren estar bien con Roma. Entonces, y quieren hacer compromisos con Roma, y quieren hacer cosas que son ambiguas, o situaciones, o actos, o que son ambiguos. Entonces, esos actos, aunque no sea por palabras, están desdiciendo sus convicciones. Es como yo les digo, hay que creer en un solo Dios, y después voy a una reunión ecuménica. No estoy negando que hay un solo Dios, pero por mi acto, por mi acción, yo estoy desdiciendo que no hay un único Dios. Entonces, es que yo no dije eso. Sí, pero tus acciones no corresponden a lo que tú dices. Entonces tus acciones van contra la fe. Entonces, ahí también. Entonces, por eso, Monseñor Lefebvre nos decía, no, es que no basta que un sacerdote diga la misa tradicional. Hay que ver si su actitud corresponde a su doctrina, a su enseñanza, y si está haciendo compromisos con los que están destruyendo a la Iglesia, con actitudes ambiguas, equívocas, hay que alejarse de esos sacerdotes. Y él por eso nos decía, no vayan a las misas del indulto, no vayan a las misas Ecclesia Dei, que hoy en la fraternidad ya les dicen que sí vayan. Y entonces que digan ellos que son hijos de Monseñor Lefebvre, y están enseñando lo contrario que él decía. Entonces hoy ellos mismos ya colaboran con la Iglesia Conciliar, colaboran sacramentalmente, ya aceptaron que vengan un sacerdote de la parroquia y que case a sus fieles, y que de qué manera los va a casar, qué conceptos tiene él del matrimonio. Son los nuevos, son diferentes, no es lo mismo. ¿Cómo voy a colaborar con alguien que no tiene la misma doctrina, que no tiene las mismas concepto de la fe? No se puede colaborar, porque si yo le digo a un fiel, esto es pecado, él va a decir, se va a confesar después con él y le va a decir, no, eso no es pecado. Y así es contradictorio. No se puede colaborar con aquellos que tienen una fe deformada, que tienen una nueva fe. No podemos colaborar, es normal, es claro, es evidente. Pues ya en la fraternidad están colaborando con la Iglesia Conciliar en los sacramentos. Y ya han reconocido que los sacramentos nuevos son legítimos. Entonces, ¿qué quiere decir? Si son legítimos, son lícitos. ¿Está permitido ir a esos sacramentos? No hay razón. Entonces, están desdiciendo todo el combate de Monseñor Lefebvre, porque ahí está el meollo del asunto. ¿Son legítimos o no? Es una traición muy grave que ha pasado desapercibida por muchos, pero es el documento que Monseñor Felé firmó y que envió, y que es un hecho público y un documento oficial que no ha sido retractado. Eso es algo gravísimo. Entonces,
Sí, nosotros queremos ir a las bodas de Dios, del cielo, queremos, pero no nos equivocamos, porque hay otras bodas, las bodas de otras religiones, de otras personas que no quieren aceptar a este rey. Entonces están en una situación peligrosa. Y después la rebelión, esta gente se vuelve, que según ellos, muy caritativos, muy buenas personas, pero cuando se les contradice se vuelven unas fieras. Y en la historia ha pasado así con los mártires. Muchos mártires fueron matados por otros que se decían cristianos y decían, bueno, es que nosotros también, ellos teóricamente aceptaban la caridad, el amor del prójimo, pero eran una furia contra los buenos católicos, los torturaban, los mataban de una manera horrenda. Eso se dio en las guerras protestantes. Los protestantes mataron mucha gente, muchísimos más que en los países católicos que dicen, que la Inquisición mató mucha gente. No, en unas decenas, aquí en México, en todos los 300 años del virreinato, que eran pocas personas que murieron. Pero si uno va a los países como Alemania, como Inglaterra, los Países Bajos y los países protestantes, eran por miles, arrasaban ciudades completas, los mataban a todos, adultos, mujeres y niños. Cuando no querían aceptar su religión, eran masacrados. Por eso España envió al duque de Alba a los Países Bajos para frenar a los protestantes, porque los convertían a la fuerza, y de eso no hablan, ¿verdad? Entonces ahora el Papa Francisco quería ver en los protestantes gente buena, y qué bueno que Lutero, que no sé qué, y todo el odio que esa gente sembró y toda la destrucción y miles y miles de personas que murieron de una manera horrenda. Y después critican la Inquisición, que la Inquisición sobre todo castigó a los cabecillas que querían introducir el protestantismo, por ejemplo en España. Los castigó a los jefes, que querían ser jefes, que querían promover una guerra civil, y los castigó merecidamente. Y fueron un mínimo número de personas, pero nadie habla de las masacres, verdaderas masacres que hubo en los países protestantes. Murió muchísima gente, fue tremendo. Y entre los mismos protestantes también se hicieron la guerra, y hubo muchos, miles y ciudades exterminadas. Entonces, de eso no se habla, ¿verdad? Pero esa falsa caridad que predica el mundo, Dios no la acepta porque no está fundamentada en la verdadera fe. Y eso Dios no lo aprueba ni obtendrá nunca la aprobación de Dios. Y entonces dice que después que maltrataron a los enviados de Dios, que sobre todo en la iglesia, ¿no? Los ministros de Dios que predicaron la verdadera fe en otros tiempos, hoy ya no. Entonces esos fueron perseguidos, y fueron perseguidos por los protestantes, perseguidos por los musulmanes, perseguidos por todas las religiones, ¿verdad? Los judíos también, que han promovido muchas persecuciones, ¿verdad? Con su dinero. Y están detrás de muchas revoluciones, ellos están detrás con su dinero. Entonces, pues, el Evangelio dice que Dios quemó su ciudad, es decir, está, como dice San Agustín, está la ciudad de Dios y la ciudad del demonio. La ciudad de Dios son todos aquellos que se someten a la ley de Dios, que aceptan la verdadera fe y que son miembros de la verdadera iglesia. Y la ciudad del demonio son todos aquellos que no quieren escuchar este llamado del rey y que prefieren otra religión, prefieren otra moral,
prefieren otra, y entonces son la ciudad del demonio. Y esa ciudad será quemada. Es decir, toda esa gente que vive en esa mentalidad moderna que se puede condenar, y esa ciudad será quemada. Ese es el símbolo de la Babilonia, ¿no? Que fue destruida, que será de esa Babilonia, esa ciudad del demonio, que será castigada. Aunque sean más que nosotros, aunque sean más numerosos, y nosotros tenemos la garantía de la victoria si tenemos la verdadera fe. Y sí vamos a ir a las bodas eternas. Pero no hay que hacerse ilusiones de aquellos católicos liberales que quieren ser católicos y que son capaces de decirte el credo, son capaces de hacer cosas, decir cosas bonitas, de escribir cosas bonitas, ¿verdad? Pero que aceptan el compromiso. Entonces, ahí está, aquí en el Evangelio dice que a momento dado el rey entró en la sala de bodas y que vio a una persona que no estaba vestida con el vestido nupcial, que era un vestido blanco, símbolo de la gracia. Entonces hay católicos que aparentemente todo lo dicen bien, pero no quieren hacer bien todo, y que son liberales. Entonces están comprometidos. Entonces a veces es sobre cuestiones graves, y ellos creen que se van a salvar así, porque yo voy a misa, es que yo soy tradicionalista, o yo soy de la resistencia. Pero si tu actitud no corresponde a lo que tú piensas, a lo que tú dices, a tus convicciones, cuidado, porque no basta que teóricamente seas católico si no tienes las obras, o si tus obras desdicen lo que tú crees, y eso puede ser pecado mortal. Entonces agarraron a esta persona que no tenía el vestido nupcial y lo echaron fuera, lo amarraron de pies y manos y lo echaron fuera de la sala de bodas, y ahí será el rechinar de dientes, es decir, la condenación. Así que queremos ser católicos verdaderamente, hagamos todo según lo que Jesucristo enseñó, según lo que la tradición de la Iglesia nos enseñó, y no tengamos actitudes que desdicen lo que pensamos, ¿verdad? O actitudes equívocas, ¿verdad? Que haz que yo pienso así, pero yo después hago algo que la gente dice, bueno, es que tú crees realmente en lo que dices o no. Eso es una actitud equívoca y es un mal ejemplo, y puede hacer que otras personas se pierdan por eso. Entonces necesitamos tener esa coherencia de nuestra vida, ¿verdad? Es que si yo no estoy de acuerdo con el concilio, yo no estoy de acuerdo con los nuevos cambios en la Iglesia, ¿por qué tengo que ir a pedir a Roma que me den permiso de decir la misa que yo ya tengo permiso? Porque el Papa San Pío V dio permiso, dijo que esa misa tradicional era permiso para siempre, a perpetuidad, y que nadie podía impedir a un sacerdote en el futuro decir esta misa. Entonces, ahí está. Entonces hay que ser coherente con lo que pensamos. Entonces, si yo empiezo a hacer cosas que siembran la duda en las almas, ¿verdad? Decir, bueno, es que una declaración en la cual se dice que todo lo que hizo el concilio pues es legítimo, pues entonces estoy aprobando el concilio. Entonces, ¿qué haces ahí tú, tradicionalista? Tú deberías estar en la Iglesia moderna. Estás desdiciendo lo que tú piensas. Eso es lo que hicieron en Monseñor Felé.
es una cosa tremenda ese documento y que nunca han querido retractar. Está en vigor. Y que eso les abrió la puerta, en cierta manera, en la diplomacia romana para que ellos creen que con esa diplomacia van a lograr muchas cosas, pero no se avanza. Roma está peor que nunca y no ha habido ninguna conversión, como siempre Monseñor Felé lo sugirió, diciendo es que Roma se va a convertir, es que Roma está cerca, Roma nos quiere, Roma está abierta, Roma está... Y pasó años haciendo la promoción de esa ilusión. Y los tradicionalistas decían, qué bonito. Aquí vino en México y nos hizo una conferencia que duró 4 horas o 5 horas. Y diciendo lo mismo todo el tiempo. Y ya al final los fieles estaban tan cansados que ya no hicieron preguntas porque estaban agotados. Y entonces él se salió con la suya. Y eso no lo hizo solo aquí, lo hizo mucho en todo el mundo. Él promovió esa ilusión. Y ahora que Roma no se ha convertido, que ni siquiera se ha mejorado, entonces, ¿qué? ¿Verdad? Se ha fomentado una ilusión, se ha fomentado un equívoco, y eso es muy grave. Tendrán que dar cuentas de eso, como se afele a Dios. Pero todavía en esta vida siempre todo se puede arreglar, porque Dios no nos cierra la puerta. La única puerta que nos cierra es después de nuestra muerte, ya no hay oportunidad. Pero mientras estamos aquí tenemos siempre la oportunidad de corregir. Cualquier pecador, el más grande pecador, los más grandes errores que haya cometido una persona, si pide perdón a Dios, Dios lo perdona. Aquí en esta vida siempre está está abierta la puerta para que nos acerquemos a Dios. Pero cuando alguien se cierra y que se obstina en su orgullo, en su necedad, entonces Dios no puede hacer nada, ¿verdad? No puede hacer nada por una persona que se obstina en el error. Entonces, pensemos bien que estamos invitados a estas bodas. Dios finalmente no es tan difícil, pero a veces la gente se hace una idea que es difícil, pero no. Hagamos bien. Hay personas que hacen grandísimos sacrificios para ganar dinero, para crecer sus riquezas. Y nosotros, bueno, ¿qué nos pide Dios? ¿Qué nos pide la iglesia? Bueno, para ir a misa, cuando hay misa, cuando se puede. Pues no es todos los días. De respetar los mandamientos, pues sí, se puede respetar, no es que sea tan difícil. No robar, no mentir, no dañar al prójimo, practicar la caridad, ser fieles a nuestro rosario. No es tan difícil, pero el demonio nos hace creer que lo que es fácil es difícil. A veces es tan fácil ir y decir nuestros pecados a un sacerdote y Dios nos perdona, aunque sean pecados muy grandotes, ¿verdad? Entonces, Dios nos perdona, pero el demonio hace creer al pecador, no, es que es muy difícil que tú se lo digas, es que eso, qué difícil confesarse, y hay personas que no se confiesan porque les parece muy difícil. O el decir el rosario es muy fácil porque es como platicar con otra persona. A veces hacemos una conversación que dura 3 horas. Estamos felices de platicar con fulanito o menganito, pero el demonio nos hace creer que platicar con Dios es difícil. Decir el rosario, qué difícil decir el rosario. No, es que no. Y no dicen el rosario porque les parece muy pesado. Pero es un engaño diabólico, no es verdad, no es difícil rezar. Decimos el rosario, pongamos 25 minutos, no es tan difícil. Además estamos hablando con Dios, eso es agradable. No, hay personas que lo ven como algo pesado, algo incluso insoportable, ¿verdad? Hay niños que los tienen que obligar a sus papás para que vengan a rezar, y los niños están ahí quejándose.
porque no les han inspirado el ejemplo de amar la oración, los papás. Entonces, lo ven como algo pesado cuando es algo fácil, algo simple, ¿verdad? O confesarse, o venir a misa. Entonces, una persona que respeta la ley de Dios, la vida es más fácil porque tiene menos problemas. Si yo robo, si yo miento, si yo hago mal al prójimo, voy a tener muchos problemas con la gente, de una manera u otra. Entonces, si yo respeto la ley de Dios, pues la vida se vuelve más fácil. Tengo menos problemas porque no he hecho nada, no le he faltado a ninguna persona, y las personas me respetan porque yo los respeto también. Es más fácil. Pero hay personas que no pueden vivir si no roban, si no mienten, si no... Es que para ellos es como más fácil, pero es el demonio que les hace creer que así van a ser más felices, que así robando van a ser más felices y van a tener más, y que van a vivir en paz. No es verdad. El pecador no vive en paz, no tiene paz. Entonces, finalmente, esta invitación a las bodas celestiales no es algo tan difícil, pero es sobre todo que lo aceptemos y que lo hagamos, ¿verdad? Sí, hay momentos en que hay que hacer un esfuercito, ¿verdad? Por ejemplo, personas que van a misa, que tienen que viajar, y bueno, sí es un esfuerzo, ¿no? Pero no es todo el día, no es toda la semana. Así que en ciertos puntos Dios nos pide esfuerzos. Puede ser que al final de nuestra vida Dios nos pida morir mártires. Bueno, pues no va a ser a un momento. El martirio puede durar, ¿cuánto puede durar? ¿Unos instantes? No es tan difícil. Pero sí hay que tener una gran fortaleza para hacer algo así. Una gracia especial de Dios. Pero hubo en México muchos mártires que dieron su vida generosamente. Pues sí, los fusilaron, pero es una cuestión de un momento así rápido, y ya después estaban en el cielo. Entonces, el demonio nos hace creer que ser buenos es muy difícil, pero no es verdad. Sí, pues sí, pide un esfuerzo, ¿verdad? Sí pide un esfuerzo, y a veces grande, pero Dios facilita las obras buenas porque Él está al lado nuestro, y es agradable servir a Dios. Una persona que tiene fe, que va a misa, está contenta de asistir a misa. Pero una persona que no tiene fe y va a misa, dice, esto es insoportable, yo ya me quiero ir, ¿cuánto se va a acabar esto, verdad? Y lo mismo con una persona que dice el rosario y que no tiene fe, pues, le parece algo insoportable. Pero aquellos que tienen fe entonces entienden que están haciendo algo que es bello, que es grande, que es bueno, que es agradable en sí. Entonces vamos a pedirle pidámosle en esta misa a Nuestra Señora. Pronto va a ser la fiesta de todos los santos. Pidámosle a todos los santos que nos dé esta facilidad de simplicidad, de hacer bien nuestros deberes con simplicidad. No ver en eso algo muy difícil, no, es que no es tan difícil. Y que también va a ser la fiesta de Cristo Rey, domingo próximo. Entonces, ¿Cristo Rey de qué? ¿De quién? Pues de los santos, de todos los que son miembros de la iglesia. Él es Rey, primero de las personas, y segundo del mundo, el mundo material, pero primero de los corazones. Él es Rey. Entonces, ¿por qué es Rey? Porque es amado, y es agradable amar a Dios, es agradable amar a Jesús, y cuando uno hace con amor, se vuelve fácil. Lo que uno hace se vuelve fácil. No está ahí quejándose. El que hace el deber por obligación está quejándose todo el día, y el que hace el deber por amor, no se queja, e incluso está feliz. Es feliz. Así que le vamos a pedir a Nuestra Señora, que es la más grande de todos los santos, ¿verdad? La Virgen María,
que nos dé esa simplicidad de practicar nuestra fe con fidelidad, pero sin doblez, porque el doblez es malo. Entonces, seamos nítidos en todo lo que hacemos y tengamos pavor de la mentira, de la simulación, del equívoco, que es lo que hoy la gente no teme, ¿verdad? No temen la ambigüedad, no temen eso, porque no aman la verdad. Ave María Purísima.